Bueno, chicos de quinto A, buenas tardes a esta hora, ¿no? Hoy día lunes corresponde el día de clases. Si bien a veces los horarios de publicación no son los de las clases presenciales, se trata, de mi parte, tratar de encarar las clases los días lunes, ¿no? Como para que ustedes también se ordenen un poco. Como bien les dije, hoy iba a subir un video, también ya concluyendo esta primera etapa, cuatrimestre, hablando un poco de lo vivido, del trayecto en esta materia, por este método. Así que bueno, primero, bueno, espero que estén bien. Y segundo, corroborar, ¿no?, que todo lo trabajado está en Classroom. Por esas cosas, ante cualquier duda, vuelvan a ver lo publicado, ¿no? Todas las cuestiones, ya sea los trabajos prácticos o los materiales de lectura. Habrán visto que no toda la semana le he dado trabajos prácticos para entregar, sino que también, como para aliviar un poco la situación, le he dado material de lectura correspondiente al programa, o a veces también espiritualidad, más de una vez fechas importantes recordando eh, la salesianidad, ¿no? Así que bueno, ante cualquier duda que tengan, revean el Classroom, que sería como el pizarrón de clases, y comuníquense conmigo, ¿no? Ya en este trayecto algunos se han comunicado eh, por Classroom, como habrán visto, o sino también Gmail. He aclarado más de una vez, lo aclaro nuevamente por este video. El correo, si bien no es para dejar trabajos prácticos, es como un medio de comunicación bastante ágil, fácil de ver, rápido, y la contestación también es rápida, ¿no? Me estuve comunicando hoy con un alumno, la semana pasada también, por esas cuestiones, ¿no? Que a veces al no estar en persona lleva a que tengamos que recurrir a estos medios, ¿no? Habrán visto, estuve entregando los socioeducativos. eh, en ese sentido, los trabajos los fui viendo. Si bien no hice la devolución por Classroom, la voy a hacer ahora hoy. Eh, lo estuve anotando en un papel en todo este tiempo. Pero bueno, creo que los trabajos estuvieron todos bien, por eso no he hecho devoluciones. Habrán visto que no se califica, sino que se hacen devoluciones conceptuales. He aclarado algunos trabajos que sí me parecieron que le faltó un poco más de entrega, a eso sí lo he respondido. Pero bueno, la idea de esto también es acompañarlo a ustedes. Una situación creo que única y especial, así que bueno, estamos para aprender. Así que bueno, cualquier duda, recordar mi correo, profesorsimonuti@gmail, ¿sí? Y mantenernos comunicados por ahí. Eh, Así que bueno. Un poco, para no hacer largo el video, no quiero hacerlo largo, eh, hablar del recorrido vivido. Habrán visto que aparte de los materiales de lecturas, ¿sí? Eh, hemos trabajado con 8 trabajos prácticos que ustedes deberían haber entregado. De esos 8, había uno que yo le había pedido que no lo entreguen, que era más bien para ustedes. Por eso no había puesto fecha de entrega. Si bien algunos lo entregaron, está bien, tomo como referencia los otros 7, ¿sí? Eh, Algunos lo han entregado después, eh, algunos me aclararon que a los primeros trabajos lo entregaron al correo, ¿sí? Así que bueno, en ese sentido, aparte de la entrega, creo que los trabajos fueron una especie de, lean tranquilo ustedes el material que les doy y hagan algo como reflexivo. Entonces yo viendo ahí un poco también si ustedes pudieron asimilar palabras, conceptos, si vieron bien lo leído, y también para conocerlo ustedes, ¿no? También la entrega que ustedes le ponen al trabajo. De ahí más o menos fueron viendo un poco las notas y eso. La cuestión, repito, es acompañarnos y tratar de mejorar, ¿sí? Ojalá podamos volver ahora lo antes posible a la presencialidad y bueno, quédense tranquilos. De esos 8 trabajos, los primeros 3, allá por marzo-abril, cuando empezó todo este tema, fueron cuestiones medio introductorias, ¿sí? Tengo acá anotado un poco lo trabajado. Entonces, de esos 3 primeros, eh, el primero fue el trabajo de la Laudato Si, ¿no? La encíclica, que tendríamos que verla bien.
habría que trabajarla, ¿sí? Si la pueden leer mejor, no hace falta que se los diga. Trabajamos algunos puntos, sumado, la Laudato Si, a las tentaciones de Jesús. Estamos viviendo el tiempo de Cuaresma en ese entonces, por lo cual fue una mezcla de esas dos cuestiones, ¿no? Un poco lo conceptual, lo teórico, y también un poco de espiritualidad, para que no se pierda la esencia de la materia. El segundo trabajo, TP2, fueron las parábolas del buen samaritano, más la Evangelii Gaudium, la otra encíclica también que tenemos que ver este año, ¿sí? En esa encíclica vimos cuidar la fragilidad, ¿no? Relacionándola también con toda la situación particular que estamos viviendo, que más allá también, que a veces puede ser cansador hablar mucho de toda la cuarentena, y eso también cuestiones personales propias, de la sociedad, de donde vivimos nosotros, una fragilidad que como humanos tenemos y se refleja también en la sociedad, que es el conjunto de personas. Así que por ahí fuimos trabajando. El trabajo práctico 3, que fue un poco más leve, fue también un poco más trabajar ya un poco más lo espiritual, haciendo uso de la esencia de la materia, con el tema de la experiencia del astronauta, la monja y el Vía Crucis. Estábamos llegando ahí a la Pascua, ¿sí? Al Viernes Santo, la Semana Santa. También por eso el poco ver el Vía Crucis y un poco la experiencia de ustedes, que puedan salir un poco de la estructura teórica de la materia y del colegio en sí mismo, de todas las materias, y usar esta materia como un poco también trabajar la espiritualidad y la interioridad de ustedes. Lindos trabajos, lindos trabajos. Muy lindas palabras. En ese sentido, sí, tengo que reconocer que tengo que mejorar un poco la entrega, ¿sí? Y mandar, por más que el trabajo esté bien hecho, mandar lo que me gustó del trabajo. Así que bueno, espero que para este segundo cuatrimestre, si seguimos con esta formalidad, prometo ser un poco más ágil, ¿sí? Y en la entrega, ya sea para una nota buena o si tienen que mejorar algo. Pero les puedo asegurar que lo he visto, lo tengo anotado y me he encontrado con cosas muy lindas. Que bueno, ojalá también podamos verla a la vuelta en lo presencial. Se extraña mucho eso, ¿no? Se extraña mucho lo humano, el ver las caras, el escucharlo a ustedes. Me acuerdo de las primeras clases que fui. Me pareció un grupo muy lindo, así que bueno, no nos terminamos de conocer bien todavía. Pero bueno, como les decía, estos fueron los primeros 3 trabajos de los 7. Los restantes 4, 5 trabajos ya corresponden sí al programa de la materia. Primer capítulo del programa, se lo subí a Classroom, tiene que estar bastante más atrás, pero está por ahí. Se titula Los desafíos actuales en América Latina y el mundo. ¿Sí? Doctrina social de la Iglesia, estamos trabajando eso. Obviamente, vivimos en un mundo, pero como argentinos, ¿sí? Santafesinos, argentinos, estamos insertos en un contexto particular. Al entender ese contexto particular, nos vamos a entender a nosotros mismos y la función de la Iglesia en este contexto, ¿sí? En esta situación particular. Es lo mismo la Iglesia de Santa Fe, incluso la de Santa Fe diría, no la Argentina, la de Santa Fe no es lo mismo que la Iglesia o la diócesis de Chubut o de Misiones, ¿sí? Si bien vivimos en el mismo país, a veces también cada región, cada ciudad incluso tiene su particularidad. E incluso le puedo decir, cada barrio de cada ciudad de Santa Fe tiene su particularidad. No es lo mismo una iglesia en el microcentro, la función que debe desempeñar, que aquella que está tal vez en una periferia, ¿no? Ya que el mismo barrio tiene sus propios pros y contras, ¿sí? Así que en ese sentido hay que ser bastante amplios y profundos a la hora de analizar. En este sentido, el primer trabajo del programa, Desafiados por la marginación, en el cual les di una homilía del Papa en base a la bendición extraordinaria por el COVID-19, ¿sí? Que había dado el Papa. Yo creo que le había dicho, creo que hemos tenido una clase de Zoom con ustedes,
Hubo poco conectados, ¿sí? En base a eso me fui como para después tampoco, entre comillas, volver a eso, sino más vale seguir por Classroom o hacer esta especie de videos, cosa que lo miren tranquilos. En ese tema, si ustedes desean, creo que incluso se lo puse por Classroom, hacer una especie de videollamada, concordamos un lunes, que es el día de nuestras clases, y trabajamos. Me gusta mucho, extraño mucho lo presencial, pero tampoco quiero volver a eso, la experiencia de que haya conectado 5 o 6 chicos, 10 como mucho, y creo que no sirve como grupo, ¿sí? Creo que tenemos que tirar todo para adelante. STP lo hemos trabajado, se habló cosas muy lindas en esa videollamada, y un poco este tema de la marginación, en cuanto a cómo se vive también, muy palpable, muy visible en nuestra sociedad. Una marginación que no es solamente algo económico, ¿no? Que es una especie de pobres ricos. Una marginación que va más allá en lo humano. No solamente con una especie de cuestión económica, sino esa marginación por pensar diferente, ¿sí? Tienen que, en ese sentido, ampliar un poco también eh, la visión. Pero bueno, volviendo a la esencia del programa, de la materia, de que estamos trabajando con la doctrina social de la Iglesia, y un poco también con el Papa, ¿no? Que tenemos hoy en día, que nos está guiando, hacer hincapié en lo económico, ¿sí? En el pobre, sobre todo aquel que sufre hambre, que sufre de aquellas necesidades básicas que no tiene. Una iglesia que se preocupa por los más pobres de la sociedad. Incluso puedo decir también, por ahí no tan cerca del barrio, pero digo, los hogares de ancianos, ¿sí? Ellos también son pobres, tal vez no en lo económico, pero pobres de afecto, ¿sí? En ese sentido, leer las bienaventuranzas de Jesús nos va a hacer bien también entender un poco mejor. Felices los pobres, dice, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Entonces, no es solamente una cuestión económica, una cuestión política. Es verdad, hay que subsanar toda esa base necesaria, las necesidades básicas de las personas, para luego ampliar. Pero la persona somos todo un conjunto de cuestiones, ¿sí? TP2 del 27 de abril, segundo ítems, seguimos con el mismo capítulo, ¿no? Obviamente el programa, pero en vez de la marginación es desafiado por la inequidad. Ese no había que enviarlo, ¿sí? Ese trabajo, algunos lo enviaron, me parece bien, una cuestión de formalidad y se tiene en cuenta, ¿sí? Yo le he dado para que lean el catecismo del punto 1928 al 1948, que habla sobre eso. El catecismo, si bien no es algo que hay que leer siempre en el sentido de todas las clases, hay que tenerlo en cuenta. Creo que está la Biblia, está el catecismo como libros fundamentales para la materia y siempre hay que recurrir a él. Por eso en este trabajo quise trabajarlo, ¿sí? En ese sentido, he hablado con uno o dos alumnos que me han preguntado por unas cuestiones particulares, algunos temas de la sociedad, de la persona en concreto, y yo le he recomendado por Gmail él recurrir al catecismo, no tengan miedo. El catecismo es eso, es el compendio de lo que la iglesia enseña al pueblo de Dios, ¿sí? Ustedes cuando tengan una duda de algún tema, de qué es lo que piensa la iglesia, qué es lo que enseña, recurran al catecismo, ¿sí? Vayan al índice, tiene dos índices si no me equivoco, y uno es por palabras, ¿sí? Ustedes dicen, a ver, quiero saber algo sobre la inequidad, ¿sí? Este tema. Inequidad, van a la inequidad y le dicen los puntos del catecismo donde se trata la inequidad, ¿sí? Y eso para mí es fundamental, el catecismo, ¿sí? Y que ustedes, no digo que se lo sepan, pero sí que recurran a él, ¿sí? A veces no está mucho en tener la memoria de lo que dice la iglesia, pero sí saber dónde se puede recurrir de manera sólida para saber lo que la iglesia dice y no decir cualquier cosa. Yo en ese entonces le había dicho que era la diferencia entre inequidad y desigualdad. Son dos palabras diferentes, ¿sí? Estuve leyendo los trabajos, muy lindos,
pero a veces también eso hay que saber diferenciar y leer bien cada palabra, el significado, para que así se entienda mejor. Marginación, inequidad, y saltamos al trabajo práctico 3. En este trabajo aclaré que se iban a tener en cuenta la entrega de los trabajos, pero no tanto así la nota, una especie de decir, si no le estaba devolviendo los trabajos, no era porque no estaba leyendo, ¿sí? Uno ve que quién entrega, quién no, y lo va leyendo, ¿sí? Acá me corrijo, a partir del próximo cuatrimestre voy a empezar a mandar, por lo menos si están bien o están mal, mi devolución. No es que no lo estaba leyendo, pero para que se quede tranquilo que sí lo estaba recibiendo. Bien, aclarado eso, al principio del trabajo 3, trabajamos en ese con el desafiados por la violencia, que yo le había hecho elegir un punto, ¿sí?, del catecismo y hacer una monografía fundamentada con una conclusión. Esa conclusión ustedes podían dar una solución a ese problema. En cuanto a esta materia, no sé si le he hablado a ustedes, ¿sí?, tal vez a otros cursos. Es importante aprender lo que la Iglesia dice, pero también es importante que ustedes crezcan como personas, ¿sí?, acompañados, ¿sí?, por la mirada de la Iglesia. Porque a veces uno tiene una concepción medio errónea de la Iglesia, o se fija en ciertos trabajos o páginas o publicaciones donde se habla de la Iglesia y no es la Iglesia la que habla, son dos cosas diferentes. Por eso también, conociéndolo un poco a ustedes, quise hacer ese trabajo y he leído cosas muy lindas. Son trabajos que me gustaría devolverlo en persona, charlarlo en grupo. Así que bueno, de no darse esta vuelta a clases, voy a tratar de inculcar más las videollamadas. Espero tener un poco mejor de recepción, ¿sí?, en ese sentido, de que se conecten más en lo que puedan, ¿sí? Cualquier inconveniente, recurran al Gmail, al mío o al de los directivos, los acompañantes, los preceptores, ¿sí? Pero desde ya, muy lindos trabajos, ¿sí? Trabajo práctico número 4 del 1 de junio. Ahí ya trabajamos con la Rerum Novarum, ¿sí?, muy importante dentro de la doctrina social de la Iglesia. Si hablamos de doctrina social de la Iglesia, tenemos que hablar de la Rerum Novarum, que fue la encíclica de León XIII, allá por el 1891, que da las bases de la doctrina social de la Iglesia. Hay que entender el contexto en el cual se dio y a lo que llevaba. A partir de ahí va creciendo una doctrina social muy diferente en algunas cuestiones sociales, obviamente, de ese entonces, 1891, ahora. 150 años, 130 años ya pasaron. Y si bien algunas cuestiones sociales varían, porque la cultura, la sociedad progresa, avanza, retrocede, cambian cuestiones, la doctrina es la misma. Si ustedes se fijan, lo trabajamos en el próximo TP, en el 5, los valores de la doctrina social. Así que voy a hablar de los dos, trabajo 4 y 5, el último. Trabajo número 5 era en base a los valores de la doctrina social de la Iglesia. A esto voy. Cambia la sociedad, pero la Iglesia la esencia la mantiene. ¿Y cuáles son los valores que se plantearon en ese entonces y que siguen vigentes hasta ahora? Verdad, libertad, justicia y amor. Puede cambiar la sociedad, puede cambiar el contexto, la situación geográfica del mundo, pero los valores de la Iglesia van a ser siempre lo mismo, ¿sí? Obviamente vividos en ese contexto, pero los valores son los mismos. Por ese entonces, en 1891, León XIII hablaba, ¿no?, de la importancia del trabajo, de los derechos del trabajador, pero lo hacía sin hacer política. Obviamente, la Iglesia no tiene una política partidaria de algún partido político en especial. La política en cuanto a servicio, en cuanto a amor al prójimo, esa es la política. Política, incluso la palabra significa eso, es servir a la polis, de donde viene la palabra, ejercer la ciudadanía en la polis, en el bien, para el bien de la polis, para el bien de la comunidad, para el bien de la sociedad. La Iglesia lleva eso,
sea cual sea el partido, que la sociedad entera crezca. Y crezca de manera equitativa. No es lo mismo que igualdad, acuérdense. Por eso los puntos que trabajamos en cuanto a los desafíos actuales de América Latina y del mundo: marginación, inequidad y violencia. ¿Sí? Son 3 aspectos negativos, característicos de América Latina y por ende, ustedes lo pueden vivir o lo ven en las noticias de nuestra sociedad. ¿Sí? Argentina está en América Latina, si bien cada uno tiene sus particularidades, cada país, compartimos esas cuestiones. Hablando de los aspectos negativos, también hay que saber recatar lo positivo, hay cosas positivas. También vamos a trabajar eso, ¿no? Creo que hay muchas cuestiones de estos valores de la doctrina social, la verdad, la libertad, la justicia, el amor que se viven, ya sea dentro de la iglesia o también fuera de ella, ¿no? En nombre de alguna organización no gubernamental, incluso algún partido político también. Son cuestiones humanas, por lo tanto, más allá del grupo social, la organización social, se vive. Qué sé yo, por ejemplo, digo Greenpeace, ¿no? En el cuanto que la protección a los animales, después muchos centros muchos comedores, que capaz no están asociados a la iglesia, pero son centros de ayuda a personas, ¿sí? También hay que saber hablar de las cosas positivas. Por eso yo muchas veces le pedía trabajo como de reflexión, ¿sí? Donde ahí me he dado cuenta también si ustedes leían o no y quería saber un poco, conocerlo a ustedes. Este es mi primer año. No, bueno, tuvimos 2 clases y surgió esto, entonces también eh, más que un poco la dificultad de evaluar, estaba todo este tema del acompañar en base a esto. Pero bueno, en este sentido vamos terminando de a poco. El trabajo práctico número 5 he visto algunos valores con los cuales ustedes se rigen, que fue uno de los ítems para trabajar, y lo fui devolviendo, ¿sí? Ahí tengo que hacer, bueno, algunas correcciones, obviamente, pero muy lindos trabajos. La verdad que agradecido por eso. Y, y por ahí vayamos terminando lo que fue este cuatrimestre, ¿sí? Así que bueno, creo que si no me olvido nada, recalcarles mi Gmail, profesorsimonuti@gmail.com. Dirigirse a él, a ese, ante cualquier duda, consulta que tengan, porque estoy siempre presente, ¿sí? Por más que no esté en Classroom, los correos llegan como notificación y los leo y suelo responder enseguida. Después el Classroom, a veces una cuestión más de pizarrón y trabajar. Cada vez que entro, los lunes entro siempre y después durante la semana trato de entrar obviamente por las dudas, y he visto algunos mensajes que me han mandado el martes o el miércoles, bueno, lo respondo ahí abajo en comentarios, no hace falta decirlo. Pero bueno, esa participación es ida y vuelta, ¿sí? También es bueno saber que ustedes se interesan un poco en base al programa, saber que quieran leer o saber algo. Me ha pasado con un alumno que hace 1 o 2 semanas me mandó algo que no estaba relacionado con el programa, pero un tema que quería saber de cómo la iglesia hablaba ese tema. Y bueno, mi respuesta fue esa, un poco, ¿no? Partiendo del catecismo, que buscara e interpretara lo que dice el catecismo de ese tema particular. Saber interpretar bien, leer bien las palabras que utiliza, ¿sí? Eso, siempre que lean algo, no interpreten cualquier cosa. Lean bien lo que dice, porque en base a eso, al significado de esa palabra, es el sentido que se le da a lo que enseña la iglesia. Ante cualquier duda, le digo a ustedes, recurran a mí por las dudas, como profesor o algún cura amigo, obviamente, para aprender. Pero bueno, desde ya, sin querer hacer muy largo el video, ya 25 minutos, lo dejo tranquilo y si no bueno, si no nos vemos, buen receso y nos mantenemos comunicados por Classroom o Gmail, ¿sí? Y gracias por los trabajos, sinceramente, lo he leído y los leo y muy, muy lindas palabras. Cuídense.